Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Cristian Alanís y les doy la más cordial bienvenida a este espacio llamado la Escuela de Música. Y el día de hoy tenemos una sesión muy especial porque tenemos la participación de un proyecto mexicano bien interesante llamado Diálogos Disqueterapéuticos con sede en Mérida, Yucatán. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el cuestionarnos sobre qué es lo que hace o qué es ser un artista, ¿no? Y hay toda una introspección tanto en la parte lingüística como tal cual en el significado del ser artista o hacer, que también en esta parte del juego de palabras, pues es bien importante como clavarnos para poder reflexionar. Y justo el día de hoy les quiero presentar a Diego García, que él justo representa a Diálogos Disqueterapéuticos, que tal cual como les digo, este es un proyecto que está creando espacios de diálogos desde Mérida, Yucatán, pues ahora sí que para todo el mundo. Y me gusta mucho esta parte, sobre todo porque también es colega psicólogo, tiene este enfoque desde el psicoanálisis y me gusta mucho porque sabemos que desde esta línea hay una profundización en conceptos, en significados, en poder hablar desde diferentes áreas de cosas que a lo mejor nosotros ni tenemos idea con respecto a qué es lo que nosotros consideramos que debemos hacer en nuestra tarea artística, ¿no? ¿Qué ocupamos, qué lugar ocupamos, qué creemos que es el éxito, qué es el fracaso? Y sobre todo empezar a reflexionar haciéndonos preguntas, ¿no? Que en esta época pues vaya que es necesario el reflexionar y no solo estar perpetuando acciones por un tema a veces quizá de pertenencia, ¿no? Pero para no ampliarme mucho y darle justo la palabra, pues lo que vamos a revisar hoy, tal cual, su ponencia, este diálogo se llama El artista como sujeto, no solo como proyecto, ser o hacer un artista, ¿no? Y pues me da mucho gusto darte la bienvenida, Diego, aquí a la Escuela de Música, a estas intervenciones que estamos haciendo para toda la comunidad artística, creativa, musical. Y pues nada, te cedo la palabra justamente para que podamos escucharte con todo lo que tienes preparado para hoy. Muchas gracias, Cris. Pues sí, Diálogos Disqueterapéuticos es un proyecto que nació en Mérida y es un proyecto que busca abrir el espacio de diálogo, reflexión y cuestionar las cosas que en el día a día no nos cuestionamos. Se abordan no solo un tema, sino que el tema va moviéndose conforme al diálogo, pero comúnmente cuestionamos industrias, sistemas, políticas sociales, en general cualquier cosa del día a día que es parte de nuestro ser. En esta ocasión, con música, estamos haciendo un diálogo en donde se está cuestionando a la industria musical, al mismo ser o hacer a un producto, ¿no? Que se ha perdido un poco la visión de lo que era un artista y lo que hoy en día conocemos como artista y los derechos que conlleva, ¿no? Entonces, la metodología de diálogos inicialmente es leer un texto en el que no nos vamos a quedar parados en ese tema, sino que va a ir moviéndose la palabra y, y el texto es únicamente para iniciar la conversación, ¿no? Entonces voy a compartir el texto para iniciar con la lectura. Ahí se ve. Dice, a veces me pregunto qué significa realmente ser artista. No hacer arte, no producir, entregar, subir, crecer, ser. Porque pareciera que en esta industria uno tiene que correr para demostrar que merece el nombre, como si el silencio nos borrara, como si la pausa nos volviera invisibles, como si la inspiración fuera algo que se debe entregar antes del deadline. Y entonces me detengo y me pregunto, ¿qué es ser artista cuando nadie me está mirando? ¿Quién soy cuando no estoy subiendo, grabando, ensayando, publicando o mostrándome? Pienso en los conciertos, en las redes, en las entrevistas y los números, y ahí arriba, frente a la multitud, uno intenta hablarle a alguien, pero termina hablando a todos. La masa sustituye el rostro, la multitud borra al individuo,
y sin darnos cuenta se pierde ese hilo íntimo del uno a uno y ese lugar donde el arte empezó alguna vez, en lo pequeño, en lo propio y en lo que era solo para mí. Quizá ahí se extravía una parte del sentido. En el psicoanálisis hablamos del deseo, demanda y validación externa. El deseo es ese íntimo que nos movió a empezar, ese gusto personal, esa emoción que no necesitaba ser explicada porque simplemente estaba dentro. La demanda es lo que otros quieren de nosotros, la industria, el público, la familia, la escena, los números. Y la validación externa es ese espejo que buscamos, aunque a veces preferiríamos decir que no nos importa. Entre esos tres lugares, el artista se queda atravesado con la ansiedad por no ser suficiente, la comparación constante, el miedo a no llegar o a no mantener. Y pienso, el arte que hacemos, ese que nació en silencio y comenzó por un amor personal hacia lo que creamos, un perfeccionismo que nadie más veía, detalles que solo tenían sentido para nosotros, desde ahí se encendió todo. Pero ¿qué pasa cuando el arte ya no solo debe conmover, sino también vender? ¿Qué ocurre cuando empezamos a crear no desde la verdadera razón de crear, sino desde la necesidad de vender? No es casual que muchos artistas se pierdan en este punto, porque además estamos atrapados en una industria donde pareciera que todos estamos usando las mismas estrategias, el mismo discurso, la misma fórmula, un loop eterno donde la singularidad lucha por respirar. Tal vez sería distinto si recordáramos que detrás del proyecto, del producto, del posicionamiento existe una persona, un yo, una subjetividad irrepetible. Quizás las estrategias serían más honestas si partieran de ahí, de la personalidad real del artista, de su deseo, de lo que quiere decir y no de lo que debe decir. Quizás los sellos, más allá de conectar al artista con el mercado, deberían ayudarlo a conectarse consigo mismo. Ahí surge el diálogo interno. ¿Desde qué lugar estoy creando? ¿Desde mi deseo o desde la demanda? ¿Desde lo que realmente quiero decir o lo que siento que esperan de mí? También me pregunto qué lugar ocupan el fracaso, la pausa y el silencio en mi camino. ¿Son enemigos o son espacios donde el deseo vuelve a aparecer con su propio ritmo, lejos de la prisa? Y entonces llega otra pregunta que toque suave pero profundo. ¿Cuándo me he sentido más siendo artista y cuándo solo haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que creé sin miedo a no gustar? ¿Y cuándo me perdí tratando de cumplir? Todo esto me conduce a una última intención, una pregunta que no busca una respuesta inmediata, sino un espacio incómodo para habitar. ¿Con qué intención quiero sostener mi ser artista a partir de hoy? No la intención de producir más, ni de gustar, ni de llegar más lejos, sino una intención que me conecte con ese lugar donde el arte vuelva a ser mío antes de ser del mundo. Mm, listo. A partir de este texto, normalmente es donde se devuelve la pregunta a las personas y es el ¿qué te llamó la atención? ¿Qué, qué te hizo sentir? ¿Qué te hizo pensar este texto, no? Este, a mí en lo particular, al inicio hay una parte que me gusta mucho, que es la que habla sobre cuándo fue la última vez que creé sin miedo a no gustar. Y es como un punto fundamental que hoy en día lo pienso y no solo es en la industria musical, sino que en todas partes estamos empezando a actuar esperando la aprobación de los demás, ¿no? Que ya no tenemos un yo construido, que simplemente estamos funcionando a partir de lo que los demás esperan de nosotros. Y esto en el arte, específicamente en la música, es muy pues muy delicado, ¿no? Porque pasamos de, igualmente en el texto lo menciona, pasamos de que el arte sea este amor hacia lo mío propio, hacia yo hacer arte, y a mí me gusta lo que hago, y solo yo soy el que está afinando detalles que a lo mejor y nadie más se da cuenta estando arriba en el escenario, pero yo amo tanto mi arte que yo la estoy perfeccionando. Pero llega un punto en el que la misma industria te orilla a ya no ser tú el que ames tu arte, sino que sea el público, la masa, la que ame tu arte, para así seguir generando. En esto, Igualmente, perdón que bien, te interrumpa, Diego, pero me llama mucho la atención esto porque dices, la industria te obliga a que ya no ames a tal cual quien eres tú realmente. Entonces es como que termines
también como más bien cambiando ese afecto, a ver, hacia esa construcción, o más bien esa imagen construida de ti desde la mirada de la industria y también de un público, que no precisamente es, a ver, es tú, sino en estos términos como ese ideal de, o lo que se imaginan que eres, como que te hace sentido eso, como que adoptar esa parte, que a lo mejor ni siquiera eres tú, pero es más bien como casarte o comprarte esa construcción. Claro, completamente. Y es lo que hemos hablado en la misma industria, que es de ya no solo no soy yo, sino soy una idea construida por gente. Que inclusive en el uno a uno podemos percibir un poco ok, yo con una amiga, yo sé cómo me percibe. Yo sé cuál es la idea que mi amiga tiene de mí por lo que le muestro, por quién soy. Pero ¿qué pasa cuando intentas hablarle a alguien, pero terminas hablándole a todos? Cuando intentas dar un mensaje hacia una persona, pero ya no es una persona, ya es una multitud, es una masa tu público. ¿Qué pasa cuando pierdes el control de las ideas que tienen sobre ti, ¿no? Que ya ni siquiera puedes tenerlo tan sencillo en, ok, yo sé que eso esperan de mí, sino que también viene esta otra parte como del hate o esta parte de que comentábamos antes de iniciar, Chris, que es yo no entiendo cómo es la relación entre interacciones de redes sociales con lo que en realidad pasa, ¿no? Este, intentamos hablarle hacia un público, pero realmente no podemos poner un rostro a ese público, solo es una masa. Pero sabemos que dependemos, por así decirlo, o sea, suena muy fea la palabra, pero dependemos de este feedback, ¿no? De que ya no tampoco puedo hacerme, y ese es otro cuestionamiento, ¿no? ¿Qué tanto es viable el hecho de decir, ok, yo voy a ser hippie y no me va a importar lo que mi público opine, pero qué tan sostenible es el simplemente decir, no me importa lo que el público opine, ¿no? Lo menciona al inicio del texto que dice, como si la pausa nos volviera invisibles. Y, y es típico, ¿cuántos artistas hemos escuchado que se desaparecen por largos ratos y salen del spotlight, pero eventualmente tienen que volver para seguir generando dinero porque no es sostenible la idea de no quiero tener una relación con el público? Y aquí es el cuestionamiento, ¿qué relación debemos tener con nuestro público, no? ¿Qué opinas, Chris? Es que me resuena tanto entre cosas que vivo de manera personal como de manera profesional, lo que escucho en la consulta con algunos pacientes, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te puedo hablar de manera personal. Hace tiempo, que será unos 2 años, 3 años, no recuerdo, pero decidí dejar mis perfiles personales de redes sociales, Facebook, Instagram. De hecho, este perfil de música, salud mental en la música, antes era mi perfil personal. Luego me fui un año, archivé todo, cambié todo. Y también por un tema medio, también como un poco de estrategia, dije, pues ya tengo el público aquí para que haga una cuenta nueva, ¿no? Pero eso a nivel personal, sobre todo con cómo son las relaciones ahora, tal cual es como si hubiera desaparecido para la gente. De vez en cuando, una vez al año, reactivo, no sé, mi Facebook de, oigan, les sigo viva, estoy haciendo esto, chido, bye. Me quedo ahí unos días, vuelvo a desactivar, ¿no? Pero de verdad la gente ni siquiera se acuerda que existes. Y luego, en general, ¿no? Temas de, bueno, justo pensando también en alguien que en algún momento me habló de, pues bueno, está dándose un espacio fuera del tema digital o si tiene interacción digital, pero ahorita de su proyecto artístico. Pero justo porque necesita darse el espacio y el tiempo para temas de salud en general. Y eso le ha implicado, pues, no estar produciendo música, no estar teniendo una cadencia de publicaciones o de promoción en redes sociales, además de que no le gustan las redes, porque también su personalidad
es como más como introvertida, o sea, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, tal cual, es como el sentirse amarrado de alguna manera de, híjole, no me gusta esto, pero lo necesito hacer o estar aquí para que se acuerden de mí o para bla, bla, ¿no? Entonces, también un poco es como de, bueno, cómo darle la vuelta a esto que pues se ha vuelto parte de la chamba, pero por otro lado de que, bueno, no sé, esta persona llega a la conclusión de, bueno, me molesta cómo funcionan ahora las redes sociales y que a fuerza tenga que ser esto parte de una estrategia de marketing o de promoción, pero, y es como le encontró el sentido a, pero bueno, esto me ayuda a estar en contacto con la gente que me escucha, no a promoción o nada, sino de que puedes interactuar con la gente que me manda mensajes y me dice, oye, tu canción me cambió la vida, porque le pasa, ¿no? Y así hay mucha gente, entonces que de que, bueno, ok, va. Entonces por eso estoy ahí, pero muy a pesar de, ¿no? Y, y ahí te quiero plantear esto también con esta como, híjole, distorsión de la realidad. ¿Qué onda con cómo esta parte que es súper perversa de estas plataformas con respecto a cómo funcionan sus algoritmos y cómo las han ido modificando? Además del tema de mantenernos ahí interactuando con ellas la mayor parte del tiempo, cómo favorece ciertos contenidos, pero otros no. Esta parte del shadow ban, esta parte de que empecemos a asociar nuestro valor como personas, como artistas, como creadores a partir de interacciones digitales que muchas veces están manipuladas tal cual. Entonces, ¿qué opinas de todo eso ya llevándolo a esta parte de la construcción de cero a ser un artista en este tipo de entornos? No sé, a mí me parece que, como dices, hay que resignificar las cosas, ¿no? O sea, de entrada igual se hablaba sobre que los sellos musicales, las disqueras, se tienen que empezar a fijar también en estas partes porque al final, como mencionabas, de una persona que a lo mejor su personalidad ni siquiera, o sea, fuera de el trabajo que tiene, su personalidad no es una personalidad que quiere estar expuesto, ¿no? Entonces, igual creo que los mismos algoritmos, pues, favorecen a unos, pero le dan un shadow ban a otros, pero también porque veo que hemos estado intentando hacer la misma estrategia con todos. O sea, estamos intentando hacer la misma estrategia. Ahorita está TikTok y ahora cualquier artista, cualquier disquera te va a decir, haz TikToks. Y vamos a hacer un pedazo empalagoso para que esos 15 segundos peguen en TikTok. Y todos estamos intentando replicar las mismas estrategias, pero realmente las personalidades no quedan. Conozco a demasiados artistas que veo su arte y lo intentan replicar en TikTok y simplemente no encaja porque no es la metodología que se debería seguir para fomentar ese arte. O sea, cada quien empezamos con una expresión interna de soltar lo que para mí significa el arte, pero una vez se lo llevamos ese producto a una disquera o un sello, lo quieren repartir por masas. Y esa estrategia ya no es una estrategia que va individualizada, ya no es tanto una estrategia que piensen en la personalidad del artista, en cuál es su deseo, en cuál es lo que hablábamos, ¿no? Del deseo, la demanda, o que ya no solo el deseo, sino la demanda, el público. ¿Realmente el público de cierto nicho de artistas espera verlo en TikTok o esperan verlo en un lugar más cerrado? O hay artistas que son perfectamente para estadios gigantes, pero hay artistas que son para auditorios muy pequeños. Pero realmente el intentar todos llegar al mismo punto sin cuestionarnos por qué queramos llegar al mismo punto, a mí se me hace algo que de entrada, pues, como menciono, los sellos, las disqueras tendrían que empezar a cuestionarse a lo mejor y podemos empezar a tener mejores resultados en ventas si lo manejamos desde la verdadera razón del arte, ¿no? Desde donde inició el arte, ¿no? ¿Qué Ahora, opinas? ¿por qué crees que no existen estos cuestionamientos en estos espacios? Híjole, yo creo que el cuestionamiento no existe porque la gente ya no está preparada para incomodarse. O sea, para que estén sentados en una mesa de ejecutivos y que alguien se levante y diga, ok, sí estamos vendiendo mucho, pero yo me siento de la chingada.
ya no estamos preparados para eso. Creo que algo que compartimos Chris y yo justamente es que vivimos en ciudades que no es Ciudad de México y, y podemos notar a lo mejor que el estilo de vida es un poco más tranquilo, vemos otra vez naturaleza, cosas cotidianas, pero yo cada que regreso a la Ciudad de México veo tanto movimiento, tantas cosas tan rápidas, que es donde yo veo que la psicología moderna busca respuestas rápidas. Y la psicología moderna busca ok, al responder a la pregunta de ¿qué hago? Me siento así, ¿qué hago? Y es comodísimo el responder al qué hago y que en una semana estés mejor, pero nunca nos preguntamos el por qué. Ya nos regresamos a la verdadera pregunta del por qué sucedió esto. Y yo creo que volviendo a tu pregunta de por qué no se surgen estos cuestionamientos, porque es más fácil en una mesa de ejecutivos el decir, ¿qué hacemos para que esto pegue? A preguntar y escarbar de raíz al artista a ¿por qué lo hiciste? ¿Y por qué pegó? ¿Realmente qué fue lo que pegó de esta rola? ¿Fue la instrumentación? ¿Fueron las frases? ¿Fue tu imagen? ¿Qué es lo que realmente gusta del público, no? No solo enviarte a lo que todo el mundo está haciendo. Yo creo que es mucho más rápido y por eso mencionaba lo de las ciudades, que Ciudad de México por lo menos es una ciudad donde todo sucede muy rápido y ya no hay tiempo de detenernos. Y por lo mismo la industria musical y hoy con estas herramientas como lo son TikTok, como lo son ya ni siquiera YouTube, porque YouTube ya pasa a segundo plano, ¿no? Ya tienen más visualizaciones unos TikToks que un video musical. Entonces, yo creo que ya no hay tiempo para cuestionarse esto, pero la verdadera pregunta es, ¿no hay tiempo o no queremos hacer el tiempo para cuestionarnos esto? Incluso hasta yo pensándolo, digo, y con mi paso como por el tema de los sellos, bueno, también ahí sí creo que dependía mucho porque me tocó estar desde un sello independiente donde tal cual éramos un equipo pequeño hasta un sello muy grande donde habíamos cientos de personas y por ende proyectos, ¿no? Y artistas, ¿no? Entonces yo pienso que no precisamente en estos lugares, o sea, ¿por qué no, por qué dejaron de cuestionarse? Pero creo que más bien nunca se lo han cuestionado. Y por ende también resulta difícil el adoptar justo el cuestionamiento de por qué tengo que preguntarme por esto. Ay, ¿a poco tenía que fijarme en las personas? Deja tú de fijarte, atender a las personas que hacen estos proyectos, ¿no? Porque ni siquiera era considerado, pues bueno, ni siquiera considerado en la ecuación. Y algo que también me cuestiono y que creo, y definitivamente creo que compartimos tú y yo, pues es esta parte de lo que hemos hablado de cómo se le nombra a las personas que trabajamos en esto, sobre todo a los artistas. Las también de en qué momento, que bueno, creo que hasta es hasta la misma palabra lo dice, pero es como en qué momento comenzó a deshumanizar al artista, pero creo que al mismo tiempo eso se contesta cuando se empezó a industrializar el arte, ¿no? Y hacer en masa, ¿no? Y tener un impacto, cumplir con ciertos objetivos comerciales, ¿no? La producción en serie, la competencia, todo esto, ¿no? Pero, y más ahora o sea, con toda esta cuestión de lo masivo, de lo digital, y además donde tú puedes tener una idea de por qué haces lo que haces, por un lado, y también el para qué, que es el propósito, pero por todos lados se están invadiendo mensajes de no es que tienes que hacer esto, no, pero es que los artistas exitosos, bla, 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 y no es que esta es la fórmula, no, pero entonces tú puedes llegar con una idea muy clara y tus bases bien sentadas, pero estás en medio de un espacio donde hay voces alrededor diciéndote muchos mensajes, incluso muy contrarios. Por eso como que apelo mucho a esta parte de, si es bien importante, en la medida de lo posible, asociarte
con gente que tenga tu misma visión, no precisamente que piensen lo mismo, pero que tengan tu misma visión, porque también puede llegar a ser esto muy enloquecedor, e incluso pensando esto en temas así de voces, ¿no? De cómo tu voz interna el volumen se empieza a disminuir y las voces externas empiezan a hacer demasiado ruido que dejas de escucharte, ¿no? Sí, ¿no? Y eso me recuerda igual por ejemplo, esos casos donde el artista ya ni siquiera tiene el manejo de sus redes sociales, ¿no? Que ya para postear algo tienes que pasar por filtros de se postea o no se postea. Cuando ahorita sería tan fácil para nosotros agarrar el celular, una selfie y se sube, pero Ajá, cuando ya tu persona ya no es tu persona, cuando ya incluso te cuestionas tú mismo lo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, ¿qué dices? Al final, yo fui el primero que inicié haciendo mis canciones a mi gusto y eso te gustó, pero resulta que cuando eso te gustó, ahora tú vas a moldear lo que yo debo ser, ¿no? Y es un juego muy extraño porque, digo, compartiendo pues la profesión de la psicología, no solo se ve en la industria del arte, se ve en relaciones, se ve en familias, se ve en todos lados, que es de que no, empezamos porque yo era una persona, pero al año de ser novios ya me cambió toda mi persona. Entonces, y ese es cuestionarte, ¿realmente sí te sigo gustando yo? Realmente, regresando aquí a la industria un poco, es realmente el producto que tú como disquera agarraste inicialmente porque viste algo en mí que pegó o que podía pegar, hoy después de 3 años, sigue teniendo el mismo valor que cuando lo agarraste. Y no solo cuestionárselo en las disqueras, sino el mismo artista cuestionarse, ¿realmente he avanzado? Pero ya no ha avanzado desde un producto, sino ha avanzado desde la verdadera razón del arte, ¿no? El amor, la proyección que hay en el arte. ¿Realmente sigue siendo mío? Entonces, como que todos estos cuestionamientos igual, alguna vez lo platicaba con amigos artistas, que hablábamos sobre como la obligación que está detrás de el tener este trabajo, ¿no? De ser artista. Ahora tengo que salir y si me piden una foto, pues tengo que ponerme la mejor cara y decir que sí y sacarme la foto. Y eventualmente estar en un constante de estos dilemas en el que yo en algún momento vivía en unos departamentos y no me gustaba vivir ahí porque era demasiada gente y yo no podía bajar cómodamente en pijama un domingo por mi Rappi, pero ahora yo no me imagino en una escala más grande no poder salir de mi casa sin que me reconozcan, pero no me reconocen a mí porque no me conocen a mí, reconocen mi trabajo. Y pensándolo ya más profundo, ni siquiera reconoces mi trabajo, reconoces lo que mi trabajo te hizo sentir a ti. Entonces, ¿por qué el hecho de que yo te haya provocado un sentimiento me obliga a tener que sacarme una foto? ¿No? Como esta lucha que yo veo muy, muy padre, que es de los artistas que muestran la cara y los artistas que no muestran la cara, y el cómo los que no muestran la cara parece ser que viven más tranquilos. Entonces, y esto si lo vemos en la misma industria y cómo ya está todo sistematizado, si tú pones una mala cara o rechazas una foto, ya eres un mamón. Y debemos dejar de reproducir su música porque no se quiere sacar fotos. Pero ¿en qué momento un trabajo de oficinista te obliga a sacarte fotos, no? ¿En qué momento un trabajo de bombero te obliga a tener que estar constantemente sacándote fotos? A no poder tener una vida personal sin poder estar simplemente tranquilo. Y eso es algo que a mí me hace preguntarme demasiadas cosas entre realmente qué es lo que al público le gusta, ¿no? Porque le gustan el arte, pero al mismo tiempo van a los conciertos y gritan obscenidades, ¿no? Que también entiendo que hay artistas que van mucho a ese nicho, ¿no? Estos artistas que son guapísimos y que en el escenario hacen tremendo show y se encueran y lo hacen para gustar y justamente pues eso es lo que ellos quieren y están orientando su carrera hacia lo que ellos quieren. Pero ¿por qué todos tenemos que seguir haciendo esto si el artista va cambiando? ¿Por qué tengo que gritarle lo mismo a él que a otra persona que no quiere que le grite esto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que igual es mucho cuestionar hoy en día
¿qué percibimos como artista o como cantante? ¿No? ¿Qué percibimos ya no solo en la música, sino en actores, en pintores? ¿Qué percibimos por eso? ¿Y por qué, a pesar de que es un trabajo muy romantizable, pero por qué no lo podemos seguir viendo como un trabajo, ¿no? Que a lo mejor si uno de nosotros encuentra a un colega en un centro comercial, saludamos y hola, ¿cómo estás? Buen día y nos vamos. Pero ¿en qué momento se rompe esta barrera y es, hola, una foto, adiós, y ni siquiera un buen día, ¿no? Entonces, tú que has estado más metida en toda esta industria, ¿qué opinas, Cris? Ay, perdón, me parece que tenía prendido el micrófono. Pues, ¿qué te digo? O sea, hay mucha asunción con respecto a al trabajo de un artista más allá del escenario. Y vaya que me tocó ver esto con diferentes tipos de personas, desde las que les fascina que los detengan a tomarse fotos. Digamos que es este tema que justo incluso hasta, no, mira, me voy a ir un poquito más atrás, el simple hecho de nombrarlo de esta manera causa mucho escozor, pero que es parte también de nuestra vida y de nuestra construcción, por ejemplo, psíquica, por decirlo así. El tema del narcisismo, tal cual. Entonces, pues tal cual, el simple hecho de que seas un artista, ya hay el narcisismo se mueve ahí de una forma muy específica, cada quien lo vive de una forma distinta, desde el que le encanta estar arriba de un escenario y tener a mucha gente que lo alabe, hasta el que se encierra en su estudio y también, y vaya, son diferentes formas de vivir lo mismo desde este punto de vista. Pero a lo que voy es que hay gente, o sea, hablando en esos términos, que vive su narcisismo de diferentes maneras. Hay gente que le encanta que los detengan en el aeropuerto, en las calles, se haga una multitud, porque pues hay mucho de este tema de ser divo, diva, ¿no? Y están los otros que viven justo esa parte de su narcisismo, mucho de me vale madre el mundo y no quiero saber de nada, no estoy creando para complacer a nadie, pero también como en un punto así como extremo, ¿no? Y también los otros que pues, se lo toman como muy, bueno, es parte de, o sea, hay muchas formas, ¿no? Pero esta cuestión que me parece como bien. Híjole, ya hablando, por ejemplo, del tema de quien escucha música, la gente que es fan, los seguidores, como les queramos llamar, hay una cosa que se me hace bien cañona, o sea, en general como esta parte de el dejar de respetar a la persona y a lo que hace, a su arte. Y esta parte de objetivizar a las personas tal cual. El no me importa, incluso no solo, o sea, no solo pasa obviamente en artistas musicales, cualquier persona que sea una figura pública, ¿no? Y lo he escuchado muchas veces, seguramente tú también, ¿no? Y, o sea, tanto gente que podemos admirar o gente que conocemos, ¿no? Es como de, güey, estamos comiendo y ni siquiera la gente te dice hola, disculpa, oye, puedo, me das permiso. No, es como que asumen que se pueden tomar una foto contigo o interrumpirte cuando estás haciendo una actividad y ni las gracias te dan, ¿no? Y no es porque tenga que suceder eso en términos como del deber ser, sino más bien como del tratar de manera digna a las personas, ¿no? Entonces, también es esta parte de en qué momento se dejó de dignificar a las personas tal cual. Y ahorita me acordé de algo que, bueno, es muy común, pero creo que ahorita acabo de salir una película de Tom Hanks. Creo que es esta nueva, porque de ahí salió ese clip, creo. De que está como en una estación tipo como de trenes o de metro y ya a punto de aventarse a las vías y en eso en lo que se iba a aventar, se avienta a otra persona que estaba al lado de él.
y se queda así de, y como que le choquea porque pues, justo era algo que estaba a punto de hacer, le choquea tanto que se queda así de, pero lo que hace toda la gente que está ahí, en lugar de aventarse a sacarlo, en lugar de llamar al 911, lo que sea, todo el mundo empieza a sacar el teléfono. Y como que también esta persona se queda así, bueno, el personaje de Tom Hanks como que también parte de las reflexiones de, híjole, yo era el que me iba a aventar, entonces a mí me iban a hacer esto, no me iban a rescatar. O sea, a nadie se le ocurre nada más que estar grabando o haciendo como esta selfie grabándose, ¿no? Pero bueno, y luego al final él es el que termina sacando a esta persona que se aventó a las vías, ¿no? Y como que hay todavía dudas si me quedo aquí o no, pero al final como que se sale, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, es como en qué momento nos convertimos en esto, que no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo y sobre todo si estamos ante el sufrimiento de alguien más, podemos llegar a actuar de esa manera. Es una cosa que me parece muy grave y que justo, o sea, esto no es nada más hablar de los espacios de trabajo o de cómo se hacen las cosas a nivel industria, sino también del público que consume el arte. Sí, y digo, me parece también importante que haya artistas que ya están trabajando en esto, ¿no? O sea, y lo hemos visto desde artistas de toda la vida, por ejemplo, Harry Styles, ¿no? Que sabemos que él es una persona arriba del escenario y abajo del escenario es completamente diferente. Incluso en su forma de vestir, en la forma en la cómo interactúa, que se distingue e incluso veo como su mismo fandom son un poco más respetuosos a la hora de encontrárselo en la calle o de respetar estos derechos humanos, ¿no? Que hay entre el uno a uno. O igual personas que, como el caso, no sé si los has escuchado, de Catrell y Paco Amoroso, que hace menos, o creo que ya un año, sacaron su Tiny Desk y en ese momento explotó. Y a partir de ahí una gira de quién sabe cuántas fechas, bla, 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 sacaron un EP que ganó 5 Grammys, o sea, una cosa totalmente volada, pero ellos mismos, o sea, si uno lee las letras que estaban ahí, hablan de todo esto, ¿no? O sea, hablan de, pues, es que realmente yo no canto, pero pegó eso. Y ahora si pegó, pues tengo que seguir con eso, porque eso es lo que me va a dejar dinero, ¿no? Y ahorita justamente lo que hicieron después de ganar los 5 Grammys, de quemarlos y decir, ahora voy a sacar una canción que dice que ya no me sirve nada más que seguir ganando y ganando, a pesar de que hay todo un público que canta las canciones, que lo sigue, pero de alguna forma muy indirecta les está llegando el mensaje de lo que estamos intentando concientizar, ¿no? O sea, les está llegando el mensaje de que son humanos detrás de un artista, de que al final del día, así como a una persona común y corriente, algún día te ponen un puesto de trabajo y dices, híjole, no lo sé hacer, pero pues a ver qué sale, así a un artista de repente lo aventaron a un spotlight y está intentando sobrevivir, ¿no? La cuestión es de que cuando a uno lo mandan a un trabajo nuevo, pues eres tú contra ti mismo y ya. Pero un artista está luchando contra toda una masa, contra todo un público que exige una demanda y que ni siquiera dimensionamos lo que muchas veces se escribe en redes sociales, ¿no? Porque en redes sociales podemos escribir de que, sí, jajaja, te odio, pero realmente no estás dimensionando las palabras que le estás escribiendo a alguien. Y me ha pasado con gente que pues es fuerte en las redes sociales, que se clava mucho con comentarios muy malos, pero realmente el que comentó eso no dimensionó lo que iba a causar, no dimensionó la resonancia que tienen sus palabras, ¿no? Y creo que eso sucede de ambas partes, tanto del público como del artista, que también dice algo y todo el mundo va a replicar el mismo discurso sin siquiera saber por qué, ¿no? Sin siquiera saber por qué lo dice. Y igual es algo que yo siempre menciono cuando acaban los diálogos, que pues digo, al final todo lo que se habló, pues tampoco es para que se tripee la gente, simplemente son palabras y son cosas que ahorita estamos tipeando, pero, pero realmente la importancia de esto es, hay que cuestionarnos las cosas que hacemos, las cosas que consumimos y por qué lo consumimos, ¿no?
el recordar por qué, o sea, si realmente es un gusto de hoy o sigue siendo el recuerdo de algo, ¿no? Si es realmente es lo que la idea que yo percibo de esa canción o la idea que me recuerda a otra cosa que no tiene nada que ver con la canción, pero ya toda esa energía se la dediqué a la canción y al artista y estoy confundiendo todo yéndoselo a un lado equivocado. Entonces yo creo que dentro de la industria hay demasiados cuestionamientos que se tienen que hacer y que fomentando este tipo de espacios y este tipo de comunidades como lo es música, como lo son diálogos, como lo son demasiados proyectos que estamos intentando pues hacer un cambio en esta sociedad, se puede lograr a cierta medida, ¿no? O sea, igual en diálogos siempre les digo de que pues gracias a los que asistieron porque quiere decir que es gente que un día despertó y dijo, hoy sí, y hoy quiero ser parte del cambio, ¿no? Entonces, pues sí, yo considero que todos estos cuestionamientos son esenciales, pero no están preparados para hacérselos, porque es muy incómoda la verdad, que es lo que me comentabas que te pasó con la encuesta. Mucha gente quiso participar y replicaba y apoyaron a la encuesta, pero ahora a la hora de los resultados se bajaron del barco, porque es padre ser parte del movimiento que lo está cambiando y es increíble ser parte de lo nuevo, pero a la hora de los resultados y de la verdad, todo el mundo se hace güeyes. Entonces, creo que también es importante sostener la palabra, ¿no? El sostener lo que pienso, porque pues sí, y es importante para todos, no solo para artistas, sino para la vida en general, el sostener lo que pensamos y lo que somos. ¿O tú qué Ahora, piensas? ahora también creo que vale también mucho la pena plantear el otro escenario, la función que tiene el no cuestionarse, la función que tiene el no querer incomodarse, eh, que también es una elección, a veces consciente, muchas veces es inconsciente también, pero que también, nos guste o no, es válido, porque también sabemos que el cuestionarnos y el incomodarnos también implica movernos. Y hay muchos que estamos muy cómodos en donde estamos, porque, y eso es algo también que platicábamos ahorita antes de comenzar, el hecho de que seamos personas que estemos proponiendo hacer cierto tipo de acciones, que como te decía, no es descubrir el hilo negro, pero al menos posicionarnos desde otro lado o tal cual, justo tener una postura, que desde hecho, el hecho de tener una postura ya es un tema y que en este tipo de lugares donde se maneja mucho esa diplomacia o el de quedar bien con todo el mundo o tomar este tipo de decisiones que no es nada más lo que yo opino, sino cómo eso puede afectar a mi oficina, mi equipo de trabajo, mis artistas, bla, 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 que no son decisiones tan fáciles de. Entonces, por eso mucha gente opta por el silencio, por no cuestionar, por esto, ¿no? O sea, vaya, muchas cosas, ¿no? Entonces, también está ese otro lado en donde pues también el silencio y la, ¿cómo decirlo? El silencio, la inmovilidad, la falta de cuestionamiento, pues también tiene una función. Sí, ¿no? Y es algo que igual lo he pensado estos días, la verdad, muy recientemente he estado pensando en cómo yo igual he cambiado mucho desde que pues empezó el proyecto Diálogos, desde empezar a conocer la psicología, desde pues el abrir tu mente, ¿no? Que cada vez y cada vez quieres estar transicionando más entre pensamientos, ideas y todo, cuando a lo mejor y mis amigos, mis propios amigos, tampoco son tan de moverse y están cómodos en lo estático y es válido. Y yo creo que justamente, digo, somos un nicho, o sea, al final del día somos un nicho y creo que las necesidades de todos los sistemas en este mundo están preparadas para la gente que no se lo cuestiona. Pero nadie se está dando foco a la gente que sí se lo quiere cuestionar, ¿no? O sea, ya está, creo, yo lo veo de la siguiente forma en la que ya está atendido el mercado de la gente que quiere vivir de esta forma que ya conoce.
Pero estos pequeños puntitos, que a lo mejor y son la minoría, pero que sí quieren cuestionarse las cosas, o no están conformes con lo que está sucediendo, no tienen alguien que lo respalde, ¿no? O sea, Uf, creo que por más que se están intentando hacer sellos independientes, la gente está haciendo organizaciones, comunidades, pero aún así jamás va a ser tan grande, tan masivo a corto plazo como los sistemas ya estructurados. Pero a mí me emociona ser parte de esta nueva ola de la gente que está saliendo, que no está conforme con lo que ya está estable, ¿no? Que los que están estable, increíble, y por eso funciona el mercado como funciona, porque están ahí. Pero yo creo que desde que le he dedicado mi vida a la psicología, yo me he querido dedicar y dedicar mi persona a esta gente que no está atendida todavía, a este pequeño nicho de público que todavía no se siente cómoda con lo que ya está. ujú. Entonces sí encuentro cosas muy valiosas dentro de la gente que es muy estática y muy cómoda, y yo desearía estar igual de cómodo con mis pensamientos en mi día a día, pero mi persona y ejemplos que veo me hace darme cuenta que también hay un mercado que atender, que es el de la gente que quiere transicionar de ideas, ¿no? Justo, justo. Y fíjate, platicaba hace rato con otra colega que ella también desde su trinchera, trabajando con músicos, pero no precisamente ni desde la psicología ni desde el tema tal cual de industria o management. Es esta parte en donde ella tal cual desde el campo de la salud eh, intentó como poder implementar ciertas cosas con respecto a la atención desde ese lado y las respuestas que recibía eran negativas porque eso implicaba que tuvieran que cambiar ciertas cosas internas, que la gente tuviera información y que tener esa información no era conveniente para, vaya, porque eso iba a provocar justamente cuestionamientos, ¿no? Entre muchas, muchas, muchas otras cosas. Y como te decía también hace rato, he encontrado más resonancia de lo que se hace de este lado en personas de generaciones más jóvenes y o personas de otras generaciones, pero con apertura, con estas como gente que está como un poco cansada de cómo se han venido haciendo las cosas, ¿no? Sin embargo, como hablábamos hace rato también, pues el hecho de ser quien quiera hacer las cosas diferente implica pues una carga también muy grande, porque es lo que implica el abrir paso en un lugar como un poco desconocido y justo que eso implica que, bueno, los que vienen atrás de nosotros pues la tengan un poco mucho más fácil, pero pues a quien abre camino pues le tocan los golpes más duros, ¿no? Que ahorita lo digo así porque hace rato usé otras palabras, pero, pero vaya, no es fácil, no es fácil, pero tengo algo clarísimo y quiero ver qué opinas, Diego, es, aunque suene muy fácil en palabra, el atreverse a ser uno mismo, aunque suene muy trillado, no es cualquier cosa, porque eso implica primero aceptarse. Y eso, en el aceptarse también está esa parte también no muy, eso que ocultamos, esa parte oscura. Entonces, como que esto más como integral, ¿no? O sea, de lo que eres en su totalidad, ¿no? Hasta eso muy oscuro. Eso por un lado, ¿no? Esa aceptación. Pero eso que provoca, pues que puedas pararte ante el mundo de una forma más auténtica o más, pues directa, así tal cual como se es, ¿no? Sin embargo, está esa parte en donde uno puede salir y expresarse como es y mostrarse tal cual como es y sobre todo en temas de gente, artistas creativos, donde va a haber gente que va a decir, híjole, esto pues no me gusta. Y por otro lado, gente que conecte contigo justamente por eso, que se identifique, ah, es que yo también soy igual, desde cómo te ves hasta por el simple hecho de
o es a lo que aspiran, ¿no? De poder mostrarse tal cual como son, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues que eso implica también empezar, o sea, yo veo este tema de la autenticidad, que también me parece que es algo importantísimo en alguien que se dedica a esto, que eso misma autenticidad es un filtro de la realidad. Entonces, conforme uno asuma quién es, se acepte, se muestre de esa manera, y ahora llevándolo al tema de la autenticidad, ese filtro de realidad pues también va a dejar a las personas y los espacios adecuados y va a eliminar a los que ya o a los que no resuenan, ¿no? Solo que en ocasiones eso puede ser muy impactante, incluso hasta doloroso, ¿no? Porque eso implica de, híjole, pues ya no resonamos con las mismas personas ni con los mismos lugares, y que también es parte de ir creciendo en el mejor de los casos. Y también algo que decías tú, como que esta parte como cambiante. Hay gente que no entiende eso de, pero es que, pero hace, no sé, hace 10 años, hace un año, hace 10 días, ayer, decías esto, ¿cómo que ahora piensas diferente? ¿No? ¿Y qué pasa? Que eso es parte y resultado de cuestionarse. Y además, en el mejor de los casos, de en ese cuestionamiento, permitirse el cambio, el permitirse también el evolucionar. Y creo que en el mejor de los casos, que un muy buen indicador, pues es que cambies de opinión, porque también eso habla de que pues has ido evolucionando, que es esta parte, ¿no? Pero hay muchas veces que la gente no se lo permite, porque no es nada más por un tema personal individual, sino también porque el mismo entorno no lo permite, ¿no? ¿Y cómo es posible que antes decías esto y ahora otro, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, yo pienso en mi caso, ¿no? ¿Cómo es posible que antes tú trabajabas en una disquera y eras parte del problema y ahora estás hablando de esto? Bueno, de entrada yo siempre he sido psicóloga desde que entré ahí, ¿no? Y yo siempre he tenido esta visión, pero también me tocó entrarle a ese juego, ¿no? Y mi forma de atender a todas esas problemáticas que estamos hablando ahora y de las que se hablan a partir de nuestras plataformas es observarme, cuestionarme y saberme parte del problema. Y sabiéndome parte del problema, asumiéndome como eso, es de que, bueno, ¿qué hago? ¿Quiero hacer algo o no hago algo? ¿Qué hago con todo esto que viví, que observé en otras personas, en otros colegas? Bueno, mi aportación es crear esto, y desde mi trinchera, con lo poco o mucho que he podido aprender y lo que puedo compartir, esta es mi propuesta para que podamos hacer estas modificaciones que me parecen muy necesarias y que además las conozco de primera mano, ¿no? Eh, pero es esa parte también de asumirse como parte de algo que no es del todo saludable, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede poner su granito de arena, por decirlo de esta manera, sin caer en rollos así como de, ¿cómo decirlo? Como de que eso también es algo como bien importante, sin caer en rollos de victimismo ni de querer salvar al mundo, pero sí de sincerarse mucho y decir, bueno, al saber cómo funciona esto, yo no, con qué estoy de acuerdo, con qué no, y desde lo que puedo hacer y desde el alcance que tengo, accionar, ¿no? ¿Qué Sí, opinas de todo esto? y como lo decimos en el psicoanálisis, básicamente hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Es lo que ya está sucediendo, voy a pensarlo conscientemente, ¿por qué está sucediendo? Y no solo las cosas buenas, como dices, también de qué somos responsables, qué movimientos estamos fomentando todavía a pesar de saber que estamos fomentando. Porque aquí el error no está en ser parte de, el error está en ser parte de sabiendo qué. Ah, O sea, exacto. entonces yo por eso justamente desde parte de diálogos, desde parte de yo individual, me interesa apoyar este tipo de proyectos porque se me hace increíble cómo una persona dentro de la industria
conociendo cómo se mueve, decide salir y crear una propia organización para, justamente como dices, vienes de ahí y ahora estás criticando eso, eso es valiosísimo. El ser consciente de lo que sucedió y a pesar de que mi granito sea poco, mucho, masivo o muy pequeño, pero está. Y a lo mejor y ni siquiera, y volvemos a lo mismo de hace rato, ¿no? El deseo, y nosotros deseamos hacer un cambio y es lo que nos están haciendo. A lo mejor por la parte de la demanda, habrá gente que critique el movimiento, habrá gente que esté en desacuerdo porque le conviene estar en desacuerdo en estos movimientos, pero habrá gente que también se quiera unir al movimiento. Y digo, al final no se trata de quién se une, sino de nosotros mismos estar conformes con lo que estamos haciendo, no con lo que se está sucediendo. ¿Y cómo vamos a estar conformes? Pues siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Si no, no hay forma de yo ponerle una etiqueta de es bueno o es malo lo que hago, si ni siquiera sé qué es lo que estoy haciendo. Entonces, creo que esa es la importancia y hay que seguir fomentando los espacios que se sigan creando, ¿no? Ya sean proyectos individuales, proyectos que hayan tenido apoyo, o simplemente si lo encontramos, hay que apoyarlo para seguir, para que siga sucediendo este cambio. Y justo, Diego, para ir cerrando este diálogo, que de entrada te agradezco mucho también. Desde este lado está bien padre encontrarse con proyectos como el tuyo, que justo desde esta visión que disecciona tanto justo el pensamiento, eh, se abran estas puertas de el diálogo tal cual, de poder hablar y poder justo elaborar, el procesar, o sea, desde justo lo que implica, y que es algo que me gusta mucho mencionarle a los pacientes o a la gente con la que trabajo con respecto a todas esas ideas, todos esos pensamientos que están ahí nada más rondando, rondando, rondando y que también tienen un gasto energético, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se hace ese procesamiento cognitivo de pasar del pensamiento a la palabra y luego escribirlo, ¿no? También es una forma de materializar, ¿no? Y que no nada más se quede ahí dando vueltas, ¿no? Entonces, por eso se me hace bien, bien padre y te felicito mucho por el proyecto que tienes, que estén llevando este tipo de conversaciones a los espacios, porque justo esto también es parte de fomentar el volver a conectar con las personas más allá de una pantalla. Aunque estemos tú y yo ahorita en este lado, justo aprovechando la tecnología, estando en ciudades distintas, pero al mismo tiempo fomentar los diálogos, donde haya realmente una conexión pues real más allá del dispositivo. Y dispositivo, no, tú sabes que en esto, hablando en términos psicoanalíticos, no solo me refiero a que estamos en la compu y en el teléfono, sino en los espacios tal cual, ¿no? Eh, y de verdad me parece muy, muy valiosa la labor que estás haciendo. Evidentemente sé que esto será la primera de muchas cosas que vamos a hacer juntos también desde este lado y con lo que hemos aprendido. Y a manera de cierre, justo regresando al título de este diálogo, ser o hacer un artista. Sí, yo creo que al final siempre en los diálogos, siempre volvemos al texto inicial, que tiramos mil temas y al final siempre igual cerramos con la primera pregunta, que al final, igual como siempre decimos, pues no inicia ni termina el diálogo, simplemente va transicionando, pero por el momento para formalmente cerrar el diálogo, pues sí, creo que lo importante de todo esto es el no importa si estás siendo o haciendo a un artista, simplemente concientizar. O sea, no importa si mi intención es generar mucha lana y llenar estadios y amo las fotos y amo que todo el mundo venga hacia mí, o
hice arte y me abrumó la idea de la fama, no importa, creo que todos somos personas que podemos decidir lo que queremos, pero conscientemente. O sea, creo que esa es la intención de todo esto, el hacerlo consciente. No está bien, no está mal, simplemente hay que hacerlo consciente para seguir permitirnos escuchar y ser escuchados con nuestras propias opiniones, ¿no? O sea, el saber que como decíamos hace rato, ya hay un mercado atendido y está bien, está perfecto, pero falta otro mercado que también va a estar bien. No porque no encajes en este, significa que ya no encajaste y que no eres parte de nada, sino que hay que seguir fomentando estas cosas y si estás haciendo a un artista, concientiza si lo quieres hacer o quieres serlo. Y si lo eres, hay que concientizar qué vas a hacer también. O sea, porque uno no puede saber qué es lo que quiere hasta que lo es, ¿no? Entonces, creo muy valiosa la idea de seguir cuestionándonos. Creo que ya el mundo está abierto a TikToks, a demasiada información, cierta o errónea, pero está ya abierta a un mundo de información en el cual si nos estamos metiendo en este mundo, ya sabemos qué es lo que sucede en ese sistema y hay que seguir abriendo estos espacios de diálogo para seguir conociendo qué es lo que sucede en la industria, que no todos conocemos, porque todos quisiéramos entrar a la industria, pero no conocemos la realidad de lo que es la industria. Entonces, seguir fomentando los espacios para que nuevas generaciones concienticen más estos sistemas o crear nuevos sistemas es lo importante de, pues, de esta plática. Claro, y ahí también yo te diría, dentro de esta toma de conciencia, como es de que quiero formar parte de la industria, incluso hasta hay cursos para eso y talleres y gente que habla de consejos de estas ondas, pero acá dentro de esta toma de conciencia es, ¿para qué? Quiero estar ahí. ¿Para qué? ¿No? ¿Cuál es el fin de formar parte de esto? Y además esta parte también de, ese es un lugar que va acorde a lo que yo quiero hacer, es parte de mi misión o es de mis objetivos o qué, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué estoy buscando también, ¿no? ¿Qué tengo que aportar, ¿no? Pues creo que también Sí, es bien importante eso. Y es una cuestión bien paradójica porque los humanos por naturaleza somos incongruentes y también es parte también de aceptar esta cuestión como no tan, pues sí, como que estas cosas es como que no nos gusta mostrar mucho hacia afuera o estas partes como oscuras, pero en un tema de tratando de ser lo más congruente posible, si es que eso existe, o en visto de otra manera, de cómo puedes pedir algo que no das. Y eso me recuerda mucho algo que vi hace poquito de una publicación, es como que, creo que eso era también una crítica como al artista, ¿no? El artista pide que lo escuchen, pero él no escucha a nadie, no apoya a ningún artista independiente, no va, o sea, como que, ¿por qué pides algo que ni siquiera tú haces, ¿no? Entonces, dentro de nuestras incongruencias, pues tratar de alinearnos lo más posible con lo que somos y hacemos. Y si lo que somos y hacemos es no ser conscientes, por ejemplo, pues también alinearnos a eso, ¿no? Y ya justo ahorita, último ejemplo, recordé a alguien, a un maestro que hace tiempo, hace no mucho decía, que el lugar en donde él ha conocido a la gente más congruente ha sido en una cárcel. ¿Por qué? Porque ahí te encuentras gente que dice, no, pues sí, yo eliminé de este mundo a alguien, pero pues sí, yo lo quise hacer. Y la verdad es que me siento cómodo con eso. ¿Y por qué? Porque me hizo esto y esto y esto, o porque bla, bla, bla. Y pues sí, o sea, soy un criminal y lo acepto y pues sí, estoy pagando mi condena, pero no me voy a hacer como el que no sé qué pasó, ¿no? Entonces, digo, son como ejemplos, como un ejemplo como muy extremo, pero va en este sentido de, si queremos que nos apoyen, pues también estaría chido apoyar. Si queremos que nos escuchen, aprender a hacerlo.
si que tenemos algo que decir, aprender a darle espacio a otras personas para que hablen, ¿no? Entonces, es como un ir y venir, ¿no? Que si ya nos vamos a términos de otros lados, ¿no? Estas leyes de causa y efecto y que si como es arriba y es abajo, que si adentro afuera, todo ese tipo de cosas que realmente tienen un sentido, más a nivel filosófico, ¿no? Pero tienen un sentido. Entonces, pues bueno, si estamos haciendo, si queremos, para terminar, si queremos que esto sea distinto, si queremos que las cosas cambien, sobre todo las que no están tan padres o favorecen, nos favorecen del todo en una cuestión no de interés, sino de sanidad o de bienestar, pues hay que empezar primero haciéndolo en nosotros y por otro lado, pues haciendo, o sea, teniendo acciones, tal cual, poniéndolo en lo material, ¿no? Sí, no, completamente. O sea, esa es la idea que creo que queremos transmitir. El hecho de hay que hacer las cosas porque las queremos hacer. Ya no replicar, o sea, ya no seguir con replicando cosas, sino que sucedan las cosas que deseamos hacer y recordar de dónde viene lo que queremos hacer, ¿no? Y pues eso, o sea, al final, igual de la forma en la que los diálogos cierran es recordando que pues el diálogo no acaba aquí, sino es cada quien en su casa, cada quien en la oficina, o sea, el diálogo es constante y es algo que se ha perdido a lo largo del tiempo, pero fomentando el diálogo, o sea, lograremos demasiadas cosas que muchas veces le preguntamos a ChatGPT, ¿cómo hago para hacer esto? Pero ni siquiera nos atrevemos a pararnos y hablar en el uno a uno con un desconocido como antes. Entonces, si queremos hacer las cosas como antes, hay que nosotros ser como antes también y más reales. Y pues eso sería todo. Pues Diego, te agradezco mucho por tu tiempo, por el espacio. Te felicito nuevamente por tu proyecto, o bueno, que sé que también has sido muy cuidadoso y también con la gente que colabora en él para no protagonizar, sino que esto sea algo que valga más por el concepto y el nombre que por las personas que están acá, que también de alguna manera compartimos en este proyecto de salud mental en la música. Y te agradezco mucho, insisto, por tu tiempo, por tener este tipo de espacios, este tipo de conversaciones y pues espero que nos veamos nuevamente para poder conversar y pues seguir teniendo estos diálogos, como mencionas tú y tu equipo, bueno, disque terapéuticos, ¿no? Que vaya que el simple hecho de hablar ya es algo que es terapéutico por sí solo. Sí. Y pues te agradezco mucho, Diego. No sé si quieras mencionar algo con respecto a este proyecto, en dónde lo pueden encontrar, qué están planeando para justo ahorita que estamos a fin de año, que están planeando para 2026 y algo que quieras compartir con el público, con la audiencia, con el público acá de música. Pues en redes sociales como diálogos disqueterapéuticos o en TikTok como disqueterapéuticos, nada más. Pues 2026 esperamos ya seguir saliendo de Mérida porque es un proyecto que inició en Mérida y hay mucho campo que abarcar en Mérida, pero también estaría chido empezar ya pues en otras ciudades, ¿no? En otras comunidades, no necesariamente ciudades, sino que también la intención del proyecto es ayudar a comunidades que a lo mejor no tienen el recurso de todo este apoyo psicológico que a pesar de que está el estereotipo de que el psicólogo se muere de hambre, pero al mismo tiempo también está muy polarizado el psicólogo es muy caro. Entonces, son dos polarizados que no entendemos, pero queremos ayudar a esta causa en el que pues, el diálogo es para todos, para todo el tipo de comunidades, personas. Entonces, sí, básicamente 2026 esperamos crecer en demasiados lugares con este proyecto. Y eso sería todo. Perfecto, Diego. Pues te agradezco mucho y de parte de Música Salud Mental en la Música les agradecemos mucho, mucho su tiempo en el momento que ustedes escuchen y observen este diálogo y nos estamos viendo a la próxima con el
próximo diálogo, tal cual esta conversación que les voy adelantando. En enero vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con giras y tours musicales saludables y vamos a tener la presencia de una persona que se dedica a la logística y al tour management, pero bueno, eso se los contaremos luego. Muchas gracias por su atención y nos vemos a la próxima. Chao.